Vamos a grabar. Profe, Dime. perdón, te interrumpo. Es que Dylan me escribió y me dijo que él no estaba en clase porque estaba en debate de ONU. Sí, ya me dijo el corte. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a escribir el problema. Entonces, se dispara un proyectil desde un se dispara un proyectil desde una altura de 30 metros con una velocidad de 45 metros sobre segundo, con una velocidad de 45 metros sobre segundo y con un, un ángulo de 35 grados. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿a qué altura o cuál es la altura máxima mejor? ¿Cuál es la altura máxima que, que obtuvo el proyectil? B, ¿cuánto tiempo fue el vuelo del proyectil? Y C, eh, C, velocidad final del proyectil. ¿Listo? Entonces, este es el problema. Se dispara un proyectil desde una altura de 30 metros, con una velocidad de 45 metros y con un ángulo de 35 grados. Y dice, ¿cuál es la altura máxima que obtuvo el proyectil? Eh, ¿cuánto tiempo fue, ¿cuánto tiempo fue el vuelo del proyectil? ¿Y cuál es la velocidad final del proyectil? ¿Listo? Entonces, pues lo primero que toca hacer es el dibujo. Entonces vamos a hacer como un dibujito más o menos. Dibujamos como una montaña. ¿Listo? Y esta montaña va a tener de altura, va a tener 30 metros. ¿Sí? Porque nos dice el problema que la altura, que a una altura de 30 metros, o sea, esta va a ser mi altura inicial. ¿Listo? Aquí hay un cañón que dispara ese proyectil. ¿Listo? Entonces, el proyectil hace esto, bueno, más o menos. eh, ¿Listo? Hace este movimiento y cae en una superficie. ¿Listo? Entonces me dice lo siguiente, que aquí también hay hay una superficie que está paralela a la superficie de la Tierra. ¿Listo? Entonces obtenemos lo siguiente, que este ángulo que está formando acá con la horizontal, pues es de un ángulo teta de 35 grados. ¿Listo? Y aquí va a obtener una velocidad inicial, pero la velocidad inicial es la total. ¿Listo? Aquí tenemos una vector velocidad. ¿Listo? Esta velocidad va a ser igual a 45 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, después de hacer el dibujito que hacemos, entonces vamos a ver qué datos me dan en el problema. Entonces, escribimos datos. Entonces, los datos que me dan son, pues primeramente la velocidad,
que es de 45 metros sobre segundo. Me dan el ángulo, que el ángulo es de 35 grados. El tercer dato es la altura inicial, que como lo podemos ver es 30 metros. Y nos dan otro que está intrínseco en el problema, que es la gravedad. ¿Listo? La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, primeramente, pues en estos problemas toca hacer primero el dibujito y después verificar qué datos me dan. ¿Listo? Ahora, me toca verificar qué, qué me están pidiendo. ¿Listo? Entonces me están diciendo que A, ¿cuál es la altura máxima que obtuvo el proyectil? El proyectil. Entonces me están pidiendo la altura, H. Me están pidiendo la altura. La B, ¿cuánto tiempo fue el vuelo del proyectil? Entonces, el tiempo de vuelo o el tiempo total. Y me están diciendo que cuál es la velocidad final. C, la velocidad final. ¿Cuánto es esa velocidad final? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Preguntas, dudas que ustedes tengan. Listo. Entonces, después de que yo ya sé, digamos, qué variables son, qué datos tengo, entonces puedo, primeramente que todo, pues descomponer esta velocidad. Esta velocidad se está moviendo tanto en X como en Y, ¿sí? Si nos damos cuenta. Entonces, voy a hacer aquí un poquito de zoom, más o menos. Entonces vamos a tener, digamos, un eje de coordenadas, que el eje de coordenadas está en el cañón. ¿Listo? Entonces aquí va a estar mi eje X, o sí, mi eje X y mi eje Y. ¿Listo? Y aquí obtenemos el vector velocidad, perdón, el vector velocidad que nos está diciendo el problema. ¿Listo? Este es el vector velocidad. Velocidad, el vector velocidad. ¿Listo? Entonces, la velocidad acá se descompone en dos vectores. Entonces vamos a obtener primero que todo el vector velocidad en X. ¿Listo? Aquí tengo arrastro esto acá. Entonces el vector velocidad en X. ¿Listo? Y también tengo otra composición de otro vector, que va a ser la velocidad en Y. ¿Listo? Entonces aquí, eso, ahí. ¿Listo? Entonces el azul va a ser mi velocidad en Y. ¿Listo? Y tenemos otra componente que es el ángulo que forma entre la horizontal y el ángulo B, que va a ser este ángulo teta. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo puedo saber eh, estas componentes? Pues fácilmente, ustedes como ya están viendo trigonometría, entonces hay unas razones trigonométricas que va a ser el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Listo? ¿Yo cómo puedo eh, o cómo se describe el coseno, el seno de teta? ¿Cómo se describe? ¿O cómo lo puedo hallar? Cateto puesto sobre hipotenusa. Perfecto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. Y la tangente. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Perfecto. ¿Listo? Entonces, por el momento solo vamos a coger dos, que va a ser el seno,
y el coseno. ¿Listo? Por el momento. Entonces, para este caso, este ejemplo, el seno de teta, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de este ángulo? La velocidad de Y. La velocidad de la componente en Y, muy bien. Y la hipotenusa, Velocidad. velocidad, muy bien. ¿Listo? Aquí ya tengo una componente donde yo puedo, digamos, despejar velocidad en y me va a quedar en términos de la velocidad y del seno de ese ángulo, ¿sí? Entonces me va a quedar despejando, me queda velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por el seno de un ángulo. Entonces ya aquí obtenemos una ecuación que va a ser muy importante. ¿Listo? Para la componente en Y. Ahora, para la componente en X, busco el coseno, seno del ángulo, que el cateto adyacente va a ser la velocidad de la componente en X dividido la hipotenusa que va a ser la velocidad. Haciendo lo mismo, despejando, me queda que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces aquí obtuvimos ya otra ecuación que es en términos de velocidades. ¿Listo? La tangente pues no la toco por el momento, pero más adelante pues vamos a ver cómo se puede lograr hacer esto. ¿Listo? Entonces, ya que obtenemos estas dos ecuaciones, pues puedo saber la velocidad de la componente y la velocidad en la componente X. Entonces, reemplazamos datos. En este caso, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad que va a ser de 45 metros sobre segundo. Por el seno, por el seno de el ángulo. Este ángulo vale 35 grados. ¿Listo? Si nosotros hacemos eso en la calculadora, ¿cuánto nos da? La velocidad en Y nos da aproximadamente 25,81 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces está la componente en la velocidad en Y. ¿Listo? Y para la velocidad en X, pues lo único que hay que hacer es pues, operar. Velocidad en X va a ser igual a la velocidad que va a ser igual 45 metros sobre segundo por el coseno de 35. Operando a la calculadora, me queda lo siguiente. Pues coseno de 35 por 45. Eso me da 36,86 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces aquí obtuvimos ya dos velocidades, dos componentes de la velocidad. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna pregunta acá, duda, inquietud que ustedes tengan? ¿En algún momento tenemos que llegar a operar tangente o no? Mm, no, 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 no. No los voy a poner a operar tangente porque pues eso es más enredado, ¿listo? Por el momento, solo. Ah, un momento. Un momentico, porque. Ah, no. No, 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 no me pongan cuidado. No, no. No. Pues en algunos problemas sí, pero no los voy a poner a resolver esos problemas porque pues son demasiado hartos. ¿Listo? Entonces por el momento no se preocupen por ello. ¿Listo? Entonces, después, digamos, de hallar esas componentes de esas velocidades, pues yo sé que, como yo le estaba explicando ayer sobre los movimientos del movimiento parabólico, cuando yo doy, digamos,
estas características de la velocidad en Y y la velocidad en X, acordémonos de que estas velocidades son las iniciales. ¿Por qué? Porque es cuando ya va a salir el proyectil a hacer su movimiento parabólico. Entonces, esta velocidad de Y es inicial, igual que la velocidad en X también es inicial. ¿Listo? Entonces son iniciales. ¿Listo? Ahora, ahora sí, para hallar la altura. Entonces, yo sé que solo se está moviendo en el eje Y, ¿sí? Para hallar la altura, obviamente. Entonces yo voy a obtener la siguiente ecuación, que la ecuación que yo les dije era esta. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más una altura inicial que era y sub 0. ¿Listo? Y sub 0. ¿Listo? Pero aquí esta ecuación está mal. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se dan cuenta, eh, ustedes saben que es una parábola, ¿no? Entonces ustedes saben que la parábola siempre abre hacia arriba y su función es x al cuadrado, ¿sí? Pero ojo, la parábola que hace este movimiento es hacia abajo. O sea que no sería un medio, no sería un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, sino sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque es que la función no abre hacia arriba, ¿sí? No abre hacia arriba como una parábola, sino abre es hacia abajo, ¿sí? O sea, sube y luego baja. ¿Sí? Entonces, por eso es que se le pone ese menos para diferenciarlo de lo que nosotros tenemos como una función de una parábola. ¿Listo? Entonces, voy a reemplazar los datos que tengo hasta el momento en esta ecuación. Entonces, y no la sé, no sé cuánto valga y. Y dice menos un medio de la gravedad. Yo sé que la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, pero es que yo no sé cuánto vale el tiempo. ¿Listo? Entonces me queda que el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Por el momento, solo estoy reemplazando los datos. ¿Listo? Más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero esto a ustedes, ¿a qué se le parece? Esta parte. ¿A qué se les parece? ¿No? A la velocidad de Y. Perfecto. A la velocidad en Y. Tiene lo mismo. Velocidad por el seno del ángulo. O sea que esta es la velocidad en Y. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazarla. Entonces tenemos que la velocidad en Y fue de 25,81 metros sobre segundo. ¿Listo? Más Y inicial, que es la altura inicial donde inicia ese recorrido. Entonces la altura inicial es de 30 metros. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre esta ecuación? ¿Del por qué? Profe, respecto a eso que dijiste o sea, que es negativo, ¿siempre va a ser así con ejercicios de movimiento parabólico? Sí, de movimiento parabólico sí. Sí, porque Ok. cumple la parábola, digámoslo así, la cumple. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre la ecuación? Profe, el Sí, menos se le pone cuando la parábola abre hacia abajo. hacia abajo. O sea, en este caso iría sin el menos. Iría el menos, claro, porque la parábola, o sea, es siempre el movimiento parabólico, siempre va a abrir hacia abajo, siempre, siempre. Entonces, siempre se lo coloca al menos. ¿Listo? En las anteriores ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la parábola siempre abre hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso ahí es más. Aquí es menos porque la parábola se abre hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, eso es una parábola, ¿listo?
Entonces, voy a borrar, bueno, borro esta parte. Listo, dejo aquí los datos para que no se me pierda. Listo. Entonces, aquí les voy a decir un truquito. ¿Listo? Cuando nosotros dibujamos la montaña y aquí el cañón y luego aquí hizo esta parábola, pues me estaba pidiendo el tiempo en caer aquí donde estoy dibujando esta bolita, ¿sí? Ahí la altura, ¿cuánto es? En este instante. Acá. ¿Cuánto es el tiempo ahí? El valor de la altura. 30 metros. No, acá. Cero porque ya Cero. cayó. Perfecto, cero. Porque ahí cayó, ¿sí? Y ahí la altura pues va a ser cero con respecto al suelo, ¿sí? Entonces aquí voy a decir que lleva el gasero para saber yo el tiempo, ¿sí? Entonces, entonces digo que lleva a ser igual a cero. ¿Por qué? Por esa condición. Necesito saber primero el tiempo para ya la altura a la que se encuentra. ¿Listo? Entonces me va a quedar 0 va a ser igual a un medio de 9,8. Si ustedes lo operan esto me da menos 4,9. Por el momento nos vamos a olvidar de las unidades, por el momento, ¿listo? Para que nos quede más fácil operar. 4,9 t al cuadrado más, aquí me falta un t, 25,81 t más 30. ¿Listo? Lo que yo les dije, por ahora no me interesa, digamos, las unidades. Eh, ¿A qué se les parece esta ecuación? ¿A qué se les parece? ¿A la de la altura? No, Un trinomio cuadrado perfecto. perfecto. A un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan de esto? Que cuando esto se igualaba a cero. ¿Listo? Entonces ustedes pueden buscar diferentes casos. Por ejemplo, multiplicación de binomios o la más conocida que es la ecuación cuadrática. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a hacerlo con la ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces ustedes se acordarán por allá que comenzaba con, allá la variable era x, pero acá nuestra variable es t. ¿Listo? Entonces, t va a ser igual. ¿Se acuerdan de esto? Menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esa parte y ya continuamos. Profe, una pregunta, ¿qué fue lo que puso ahí al lado de Y? O sea, usted puso Y igual a, ¿qué es esa bolita? Ah, cero. Esto es un cero. Ah, ok. Yo hago bien cero. Es que así lo hago. Ah, espera que está fallando el programa. Un momentico. Listo. Ahora sí. Igual a cero. Otra vez algo así. Listo, cero. Entonces, vamos a operarlo con la ecuación. Entonces, nosotros sabemos que los coeficientes que están acompañando a las variables, pues van a ser las letras. ¿Listo? Entonces, los voy a encerrar. Entonces, el que está acompañado, ¿no? al cuadrado, esta va a ser A,
El que está acompañando solo al t va a ser b. El que solo está como variable independiente, pues va a ser c. Entonces, operamos. T va a ser igual a menos b, que menos b sería 25,81 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que b sería 25,81 menos 4 por a, que es menos 4,9 por c, que son 30, sobre 2a. 2 por 4 menos 4,9. ¿Listo? Ahora t va a ser igual. Menos 25,81. Profe, te faltó elevarlo al cuadrado, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Gracias. Sí, me faltó elevarlo al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? Más o menos la raíz cuadrada de 25,81 elevado al cuadrado. Eso da aproximadamente 666,15. ¿Listo? Ahora, aquí ley de signos. Menos por menos me da más y más por más me da más. O sea que es positivo. ¿Listo? Entonces, 4 por 4,9 por 30 me da 588. ¿Listo? 81. Sí, me da eso. Listo. Entonces me queda dividido 2 por menos 4,9. Eso me da menos 9,8. ¿Listo? Voy a borrar esta parte. Listo. Entonces, t va a ser igual a menos 25,81 más o menos. De una vez voy a sumar y a operar esa raíz. 66,15 más 588. Y eso lo dividimos por lo anterior. ¿Cómo? No, hombre. Más 588. Raíz de lo anterior. Eso me da aproximadamente 35,41 dividido menos 9,8. ¿Listo? Entonces aquí, cuando llego a esta fracción, entonces me queda T1 va a ser igual y T2 va a ser igual. Entonces, T1 es menos 25,81. Acá puedo escoger el más o el menos. Escojo el más. 35,41 dividido menos 9,8. Y acá en el T2, pues menos 25,81. Acá el menos 35,41. Y eso lo dividimos entre menos 9,8. ¿Listo? Listo. Entonces en el T1 me queda. Vamos a operarlo de una vez. Menos 25,81 más 35,41. Eso me queda 9,6. Y eso, ese 9,6 lo voy a dividir por menos 9,8. Y eso me da menos 0,97. Y me falta el T2. El T2 me da menos 25,81 menos 35, Profe, yo tengo una pregunta. sí, Es que no entendí usted cómo despejó esa raíz cuadrada.
Lo único que operé fue acá, 4 entonces, primero realicé el cuadrado, ¿sí? El cuadrado de 25,81 me dio 666,15. ¿Listo? Y luego operé, como el 4 está multiplicando a 4,9 y ellos dos están multiplicando a 30, entonces operé menos por menos me da más y más por menos me da, perdón, menos por menos me da más y más por más me da más. Entonces aquí tengo el más. Y lo único que operé fue multiplicar 4 por 4,9 por 30 me da 588. Ahora lo que hice fue acá, fue eh, sumé, sumé y el resultado que me dio de la suma le saqué raíz. Eso fue lo único que hice. ¿Listo? Muchachos, nos volvemos a conectar para resolver más dudas. ¿Listo? Por favor.